Visualicen por un instante una urbe cuyas murallas no son de piedra, sino de oro macizo. Un lugar donde los tronos resplandecen con el fulgor de las esmeraldas y los ríos arrastran destellos dorados en lugar de arena. Durante siglos, esta fue la imagen de El Dorado, la mítica ciudad de oro que impulsó a los conquistadores españoles a adentrarse en selvas impenetrables, a sucumbir ante enfermedades desconocidas, a traicionarse mutuamente y a desvanecerse para siempre en la espesura de Sudamérica. En este relato desvelaremos el origen de esta leyenda, que motivó a los exploradores más curtidos del siglo XV a abandonar todo en pos de una ciudad ausente de los mapas. ¿Qué secretos custodian los ríos Amazonas y Orinoco? ¿Cómo terminaron incluso caballeros ingleses envueltos en esta febril cacería? Y sobre todo, ¿por qué cientos de años después el mito del Dorado sigue latiendo con fuerza en museos, libros, películas y en la conciencia de millones? Acompáñenos en este viaje, desde el primer rumor hasta la última expedición, un camino de oro y sangre que nos llevará a descubrir el mito que habita en lo más profundo de cada uno de nosotros. Anoro y Polvo, la cuna del mito en los valles y altiplanos que se extienden entre las actuales Bogotá y Tunja, florecía el pueblo muisca. Su existencia no solo se regía por el trabajo diario, la agricultura, la artesanía y el comercio, sino también por complejos rituales que reflejaban su cosmovisión, su relación con los espíritus y el orden del universo. Fue en el seno de esta civilización, una de las más organizadas de la América precolombina, donde nació el germen de la leyenda, que más tarde sería conocida como El Dorado, dejando una huella indeleble en la imaginación europea. Para los muiscas, el oro carecía de valor comercial o como medio para acumular riquezas. Su economía se basaba en el trueque de alimentos, textiles y sal, que extraían de minas especializadas. Sin embargo, el oro era considerado un símbolo del sol, un metal sagrado digno de ser ofrendado a los dioses y a los espíritus ancestrales. Con él fabricaban elaboradas figuras, placas, amuletos y otros objetos ceremoniales destinados al sacrificio Anum. Lugar primordial entre sus rituales lo ocupaba la ceremonia de investidura de un nuevo gobernante, conocido como el Zipán cuando se trataba del líder de la región de Bogotá, o del Saque en la zona de Unza, Tanch. El rito se celebraba en la laguna de Guatavita. Este lago, enclavado entre colinas boscosas, mantenía sus aguas frescas incluso en los días más cálidos, y una ligera bruma solía flotar sobre su superficie antes de la ceremonia. El cuerpo del futuro Zipa era cubierto con una resina pegajosa y luego espolvoreado abundantemente con polvo de oro, hasta que su piel y cabello brillaban con un intenso fulgor broncíneo bajo los primeros rayos del sol. De esta manera, el gobernante se convertía en la encarnación terrenal del sol, estableciendo un vínculo sagrado con las fuerzas supremas a bordo de una balsa de juncos y madera, adornada con telas, plumas y objetos de oro. El soberano dorado navegaba lentamente hacia el centro de la laguna. Sacerdotes, nobles y plebeyos lo observaban desde la orilla. Al alcanzar el corazón del lago, se arrojaban al agua las ofrendas de oro en estatuillas, amuletos, discos y otras piezas preciosas. En ocasiones, se añadían esmeraldas, también extraídas por los muiscas. Era un tributo, un símbolo de gratitud y una súplica por la paz, la prosperidad y las buenas cosechas. En este preciso ritual fue la semilla de la que brotaría, mucho tiempo después, el mito europeo de una ciudad de oro. Los primeros cronistas españoles oyeron relatos sobre esta ceremonia de boca de los nativos ya en la década de 1530, a medida que los conquistadores se adentraban en el continente. Entre quienes recopilaron información sobre los muiscas y
sus costumbres encontraban Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, partícipes de la subyugación de la actual Colombia. En sus escritos, no solo describían al hombre dorado, sino que también recogían rumores sobre tesoros incalculables ocultos en las profundidades de la laguna. Nació el nombre de el hombre dorado, que con el tiempo se contrajo a él. Dorado. Pronto el término dejó de referirse a un individuo para designar una ciudad entera, o incluso un reino, donde supuestamente el oro era tan común como las piedras. El primer intento español por extraer los tesoros de Guatavita tuvo lugar en 1545 con un grupo de aventureros, liderado por Lázaro Font, intentó drenar parte de la laguna mediante diques y canales de tierra. Tras varias semanas de trabajo, el botín fue modesto. Encontraron algunas piezas de oro aisladas, pero ni rastro de las fabulosas riquezas que imaginaban. En una segunda expedición, mucho más ambiciosa, fue organizada en la década de 1580 bajo la dirección de Antonio de Sepúlveda. Se construyeron canales de drenaje especiales que lograron reducir el nivel del agua en unos 20 metros. En el lecho expuesto se hallaron más figuras y objetos de oro, pero, al igual que antes, se trataba de pequeñas ofrendas rituales, no de un tesoro oculto, lejos de extinguir la leyenda. Estos hallazgos no hicieron más que avivarla. Las crónicas españolas y los relatos de oídas magnificaron las historias del hombre dorado y los sacrificios de oro. Con el tiempo, el ritual muisca dejó de ser visto como una práctica cultural de un pueblo real y se transformó en la prueba irrefutable de la existencia de una ciudad mítica que solo esperaba ser descubierta. Es crucial comprender que los muiscas nunca construyeron ciudades de oro. Su arquitectura era modesta en viviendas de madera y barro, pequeños santuarios y plazas de mercado. Pero la imaginación europea, alimentada por la sed de descubrimientos y una codicia insaciable, convirtió rápidamente detalles aislados en visiones de una opulencia sin parangón. Y en el epicentro de toda esta historia siempre permaneció la imagen de la laguna de Guatavita y aquel hombre cubierto de oro, de pie sobre una balsa, envuelto en la bruma y las sombras de sus ancestros, cuya memoria se disolvía en las aguas frías junto a las ofrendas doradas a la ciudad inexistente en como Europa se enamoró de El Dorado cuando los navíos españoles tocaron por primera vez las costas de Sudamérica. Sus soldados y capitanes no desembarcaron solo con el anhelo de explorar, sino con la ferviente esperanza de encontrar las riquezas sobre las que ya circulaban febriles relatos en Sevilla, Lisboa y Madrid. En aquellos años, cuando las fronteras del mundo conocido apenas se esbozaban en los mapas, cualquier historia sobre oro o tesoros fabulosos se convertía en el catalizador inmediato de nuevas expediciones e informes oficiales. Fue en esta atmósfera de expectación y codicia donde comenzaron a fraguarse las primeras menciones de lo que llegaría a conocerse como El Dorado. Inicialmente, no eran más que relatos fragmentarios sobre el singular rito de los muiscas, escuchados por los conquistadores en la región del altiplano cundiboyacense. Sin embargo, en pocos años, la esencia de estas historias sufrió una profunda metamorfosis. Lo que en realidad era un ritual celebrado en la laguna de Guatavita se fue transformando, en cada nueva narración, en algo mucho más grandioso, en una ciudad o incluso un imperio, donde el oro no era un metal para ornamentos, sino el material de construcción por excelencia. La primera constancia escrita conocida del término el hombre dorado data de principios de la década de 1530. Se refería, en efecto, al cacique cubierto de polvo de oro durante la ceremonia de investidura, pero el foco de atención se desplazó rápidamente, ya en la década de 1540. Los informes de los gobernadores españoles en Europa comenzaron a incluir expresiones como las tierras de El Dorado o la búsqueda de El Dorado, donde el nombre ya no designaba a una persona,
sino a un lugar anentre. Los cronistas españoles que escribieron sobre Sudamérica en esta época, la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo es de particular importancia. Aunque nunca se adentró en el corazón del continente, sus escritos, basados en los testimonios de quienes regresaban de las expediciones, describían un reino dorado oculto en la selva. En estos textos, la verdad y la ficción se entrelazan. De manera inextricable, un rasgo distintivo de estas primeras menciones fue la forma en que la leyenda mutaba con cada relato. Se pasó de hablar de un ritual a un tesoro oculto en un lago, y de ahí a una ciudad entera con tejados de oro y calles pavimentadas con lingotes. Esta transformación ocurrió de manera orgánica, sin un autor único. Mercaderes, soldados y sacerdotes añadían detalles de su propia cosecha, reteniendo no los hechos, sino la impresión general de una riqueza desbordante. Un ejemplo elocuente se encuentra en la obra de Juan Rodríguez Freil, quien, a principios del siglo XVII, describió una capital en medio de la jungla con casas fundidas en oro puro. Aunque arqueológicamente infundadas, estas afirmaciones ya formaban parte de un mito consolidado que vivía con independencia de la realidad. A los informes de Gonzalo Jiménez de Quesada de 1539, por ejemplo, ya aluden a la búsqueda de ciudades ricas en oro, aunque sin nombrar directamente a El Dorado. El término se fue arraigando en la conciencia europea como la designación de un destino final, un premio por el que merecía la pena arriesgar la vida. El tiempo y los recursos a la leyenda se propagó con especial virulencia a través de cartas privadas y relatos orales, difíciles de rastrear documentalmente, pero de cuya existencia no cabe duda. En la década de 1540, en Sevilla y Madrid, ya se hablaba de ríos de oro y capitales selváticas. Estas ideas saltaron de las conversaciones a las leyendas urbanas, alimentando el fervor por el Nuevo Mundo. En esta época no existía una única imagen, sino varias versiones del mito. Para algunos, El Dorado era una ciudad a orillas de un lago. Para otros, un vasto reino. Para unos terceros, un lugar más allá de las montañas, jamás hollado por pie europeo. Esta ambigüedad se reflejó incluso en la cartografía. Ya la década de 1560, los cartógrafos comenzaron a inscribir en sus mapas nombres especulativos, como Montañas de Oro o Provincia del Dorado. A pesar de carecer de coordenadas precisas, eran más una expresión de deseo que una descripción del paisaje real. En el hecho de que las autoridades españolas autorizaran oficialmente expediciones en busca de El Dorado queda registrado en órdenes reales y permisos de la segunda mitad del siglo XVI. La financiación de estas campañas se justificaba con el argumento de que incluso la más remota posibilidad de hallar un territorio tan opulento merecía la inversión en el mito. También se convirtió en un argumento geopolítico. En las disputas fronterizas entre España y Portugal en Sudamérica, la Menchindí, la tierra de El Dorado, se usaba para justificar la expansión territorial. Un río determinado, se argumentaba, debía pertenecer a España porque tras él podrían esconderse los legendarios tesoros en los libros y crónicas publicados en España. Jugaron un papel crucial en la consolidación del mito. Obras como las de Juan López de Velasco combinaban observaciones geográficas con relatos sobre las fabulosas riquezas de Sudamérica. En sus escritos mencionaba tierras opulentas entre el Amazonas y el Orinoco, reforzando la imagen de territorios inexplorados que albergaban fortunas inimaginables. Así, paso a paso, en la mente europea se fue forjando una leyenda persistente que había perdido casi toda conexión con su origen real. El Dorado se convirtió en una idea para algunos, una ciudad; para otros, un país; para muchos, el símbolo de una búsqueda eterna. Pero las raíces de esa idea seguían hundidas en aquel antiguo ritual muisca, en la figura de un hombre dorado sobre una balsa,
En medio de un lago silencioso, han conquistadores en el corazón de Sudamérica en la primera mitad del siglo XVI. Mientras los rumores sobre el hombre dorado comenzaban a filtrarse en las crónicas europeas, los conquistadores españoles ya se habían asentado firmemente en Perú y en las costas de Sudamérica. Sin embargo, el interior del continente seguía siendo un vasto territorio inexplorado. Fue hacia allí, impulsados por el mito de riquezas incalculable, donde dirigieron sus expediciones, dando inicio a una de las páginas más dramáticas en la historia de la búsqueda de El Dorado, en uno de los primeros grandes avances hacia el interior. Fue liderado en 1536 por Gonzalo Jiménez de Quesada, un jurista y conquistador que partió de la costa con el objetivo de explorar las tierras a lo largo del río Magdalena. Su contingente estaba formado por 800 hombres, incluyendo soldados, guías indígenas y esclavos. La expedición fue brutal desde el principio. Las enfermedades, las picaduras de insectos, la escasez de alimentos y las constantes escaramuzas con las tribus locales se cobraban vidas a diario. Se estima que menos de la mitad del grupo original sobrevivió al viaje a pesar de las pérdidas. Quesada y sus hombres perseveraron hasta alcanzar, en 1537, el altiplano cundiboyacense, hogar de los muiscas. Los rumores sobre la riqueza de estas tierras no eran del todo infundados. En los santuarios y residencias de la nobleza local, encontraron numerosos objetos de oro, figuras, máscaras, amuletos y vasija. Sin embargo, la imagen de opulentas ciudades de piedra con tejados de oro, tan arraigada en la mente europea, no tenía base real. Los muiscas vivían en asentamientos relativamente sencillos, donde lo más valioso no era el brillo externo, sino su compleja organización social y sus prácticas rituales. Casi simultáneamente, otras dos expediciones convergieron en la misma región. Desde el oeste avanzaba Sebastián de Belalcázar, antiguo lugarteniente de Francisco Pizarro y fundador de Quito y Popayán. Desde el este se aproximaba Nikolaus Federmann, un aventurero alemán al servicio de la casa banquera Welser, a la que la corona española había concedido temporalmente los derechos de exploración de Venezuela. A los tres ejércitos se encontraron cerca de la actual Bogotá en 1539. Aunque se evitó un enfrentamiento armado, la tensión era palpable. Cada comandante ansiaba reclamar el descubrimiento de aquellas tierras. Finalmente, los tres fueron convocados a España para resolver sus disputas. Aunque Quesada fue considerado formalmente el vencedor, la búsqueda de El Dorado continuó renovado en Pichu. Sebastián de Belalcázar no abandonó la idea de hallar nuevas riquezas. Tras los acontecimientos de Bogotá, se dirigió al sur, fundando nuevas ciudades en Ecuador y el sur de Colombia. Pero allí también persistían los rumores de ciudades de oro perdidas. Durante la década de 1540, Belalcázar emprendió varias expediciones hacia la selva, guiado por relatos indígenas sobre una ciudad llamada Potiti. Este nombre resurgiría una y otra vez, pero su existencia sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Belalcázar nunca encontró ni Paititi ni El Dorado. Paralelamente, se desarrollaba una de las expediciones más célebres y trágicas en la historia de esta búsqueda, la de Gonzalo Pizarro. En 1541, un hermano de Francisco Pizarro, ya famoso por la conquista del Perú, reunió a 220 españoles y unos 4.0 porteadores y sirvientes indígenas. El objetivo oficial era encontrar la tierra de la canela, pero las cartas y crónicas de la época revelan que la verdadera motivación era la esperanza de hallar El Dorado. La ruta de Gonzalo Pizarro atravesó los gélidos y escarpados Andes, para luego sumergirse en interminables selvas pantanosas, donde las lluvias constantes convertían el suelo
en un lodazal. El hambre y las fiebres diezmaban a sus hombres. Los relatos de los supervivientes conservan detalles espeluznantes. Los españoles llegaron a hervir sus cinturones de cuero y a comerse a sus perros para sobrevivir un día más. De los más de 4.0 que partieron, solo un puñado regresó a Andé. Esta funesta expedición emergió la figura de Francisco de Orellana. En este punto, Orellana era un subordinado de Pizarro, enviado río abajo en busca de provisiones. Su odisea abriría un nuevo capítulo en la leyenda a pesar de sus trágicos resultados. Las expediciones de Quesada, Belalcázar y Pizarro consolidaron en la mente europea la imagen de El Dorado no como un simple mito, sino como un objetivo real y alcanzable, aunque requiriera un sacrificio extremo. Estos viajes trazaron rutas a través de tierras antes desconocidas, cartografiaron nuevos ríos y montañas y dejaron tras de sí puestos de avanzada coloniales. Pero, al mismo tiempo, sembraron la duda: ¿existía realmente una ciudad de oro? ¿O era solo un fantasma engendrado por el deseo y el miedo de los propios hombres? Amazonas y Orinoco, nuevos horizontes para el mito. Cuando los conquistadores, tras haber explorado la costa y penetrado en los Andes, no encontraron los tesoros prometidos por la leyenda, su mirada se volvió hacia el este. Allí nacían los grandes ríos que serpenteaban a lo largo de miles de kilómetros hasta el océano, y donde, según los indígenas, se ocultaban tierras de una riqueza inconmensurable. Fue entonces, a partir de mediados del siglo XVI, cuando el mito del Dorado adquirió una nueva geografía, abandonando las montañas para instalarse en las cuencas de los majestuosos ríos Amazonas y Orinoco. A la primera gran expedición a esta tierras inexploradas no fue planeada como una búsqueda de El Dorado, pero acabó revelando la inmensidad del Amazonas a Europa y proporcionando nuevo combustible para la imaginación. Se trata del épico viaje de Francisco de Orellana. En 1541 Orellana formaba parte de la expedición de Gonzalo Pizarro, que había partido de Quito hacia el este. Cuando la situación se volvió desesperada por el hambre, Pizarro ordenó a Orellana descender por un río en busca de alimentos. Orellana se embarcó en el río Napo, pero la corriente era tan poderosa y las condiciones tan adversas que el regreso se hizo imposible. Ante la certeza de perecer, tomó la audaz decisión de seguir el curso del río, con la esperanza de que lo llevara a la salvación. Así comenzó la primera travesía documentada de Sudamérica de oeste a este por vía fluvial Anga. Medida que avanzaban, Orellana y sus hombres encontraron numerosas tribus, algunas amistosas, otras hostiles. En su crónica del viaje se mencionan ataques y defensas, así como el enigmático encuentro con mujeres guerreras que, según él, vivían en poblados separados y luchaban con la misma ferocidad que los hombres. Fue este relato el que inspiró el nombre europeo del río Amazonas, en honor a las guerreras de la mitología griega. Sin embargo, para la historia de El Dorado, otro aspecto de su crónica es crucial. En sus informes, Orellana ya mencionaba ciudades ricas a orillas del río, adornos de oro vistos en los nativos y tierras donde el oro era tan común como las piedras. Los historiadores actuales tienden a pensar que estas afirmaciones eran exageraciones o interpretaciones erróneas, pero para la mentalidad europea de la época, cualquier indicio de riqueza se convertía en prueba de un gran misterio. Años después del regreso de Orellana, quien pereció en una segunda expedición a la región en 1546, el interés por el mito de las ciudades doradas fluviales no hizo más que crecer. Las crónicas españolas comenzaron a situar a El Dorado no en las montañas muiscas, sino en las profundidades de la selva amazónica en medio siglo. Más tarde, a finales del siglo XVI, Inglaterra entró en escena. Sir Walter Raleigh, un cortesano favorito de la reina Isabel, y
organizó su propia expedición a Sudamérica, con la intención de adelantarse a los españoles y reclamar el dorado para la corona inglesa. En 1595, zarpó hacia las costas de la Guayana, se adentró en la desembocadura del Orinoco y navegó aguas arriba, explorando sus orillas y recopilando información de las tribus locales Unruly. No pudo avanzar mucho debido a las dificultades de la navegación y la resistencia indígena. No obstante, en sus informes afirmó haber obtenido información sobre una gran ciudad llamada Manoa, situada a orillas de un inmenso lago llamado Parimé y rodeada de murallas de oro. Gracias a sus escritos, la imagen del dorado se desplazó definitivamente en la imaginación europea hacia la Guayana y la región entre el Orinoco y el Amazonas. Manoa se convirtió en el nuevo nombre de El Dorado y el lago Parimé en el nuevo símbolo del sueño dorado en su libro El descubrimiento del grande, rico y bello imperio de la Guayana, publicado en Londres en 1596, Raleigh describió con todo lujo de detalles las supuestas riquezas ocultas en la selva en coronas de oro, con incrustaciones de esmeraldas, un trono de oro macizo, ríos con lechos de arena dorada, aunque gran parte de su relato carecía de pruebas y más tarde se consideraría una fabulación. El impacto del libro fue inmenso. Estimuló nuevas expediciones, tanto inglesas como españolas, y arraigó aún más profundamente el mito del El Dorado, fluvial en la conciencia europea. En los mapas de finales del siglo XVI y principios del XVII, comenzaron a aparecer nuevas leyendas a Manoa o El Dorado, lago Parimé. Viajeros y cartógrafos, basándose en los relatos de Raleigh y Orellana, dibujaron regiones enteras que en realidad no existían, o eran zonas de selva y pantanos apenas exploradas. Con cada nuevo intento de confirmar o desmentir la existencia de El Dorado en la región del Amazonas y el Orinoco, nacían nuevas historias. Las expediciones españolas y portuguesas del siglo XVII, ya con un interés más científico o militar, regresaban invariablemente con informes sobre condiciones extremas, tribus hostiles y la ausencia total de ciudades de oro. Pero ni esto detuvo a reyes, aventureros privados, ni a aquellos que creían que bastaba con dar un paso más, un intento más, para que el espejismo dorado se hiciera realidad. De este modo, el mito de El Dorado dejó de estar vinculado a un pueblo, lugar o un rito concreto. Se convirtió en parte de un vasto y misterioso espacio, extendido entre los dos ríos más grandes de Sudamérica, donde la realidad y la ficción se fusionaron en una sola imagen de una tierra imposible de encontrar, pero también imposible de olvidar. Oro y sangre, el precio de la búsqueda. Medida que las potencias europeas se sumergían más profundamente en la búsqueda de El Dorado, enviando una expedición tras otra al corazón de Sudamérica, se hizo cada vez más evidente que tras el sueño de una ciudad de oro se ocultaba una realidad brutal en enfermedades, hambre, traiciones, enfrentamientos con tribus locales y la desaparición de expediciones enteras sin dejar rastro en la inmensidad. Cada intento de acercarse al espejismo dorado se pagaba con sangre. Y quizás por eso, por su altísimo precio, el mito de El Dorado pervivió tanto tiempo en la memoria colectiva. En 1560 se escribió una de las páginas más oscuras de esta historia, la expedición de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. Un contingente de 300 hombres zarpó por los ríos Marañón y Orinoco en busca de la ciudad dorada, que por entonces se identificaba con Manoa. La expedición estaba inicialmente comandada por Ursúa, un militar experimentado, pero pronto surgieron las disensiones, avivadas por las penurias del viaje y el descontento de los soldados. El descontento culminó en un motín. Lope de Aguirre, un oficial de mala reputación, lideró la revuelta, asesinó a Ursúa y se autoproclamó nuevo líder. A partir de ese momento,
la expedición se convirtió en una espiral de locura y violencia. Aguirre renunció a la autoridad del rey de España, enviando cartas desafiantes a Felipe II, en las que se autodenominaba la ira de Dios y amenazaba con crear un imperio independiente. Su tropa se dedicó a saquear y masacrar asentamientos indígenas y españoles, aniquilando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Los historiadores creen que Aguirre perdió por completo la razón. Ejecutó a sus propios oficiales, a soldados, a las mujeres que acompañaban la expedición e incluso a su propia hija, sospechando que lo traicionaría. El final fue predecible. Aguirre y los pocos hombres que le quedaban fueron capturados por las autoridades españolas. Fue ejecutado en 1561, pero su memoria perduró como el símbolo aterrador en lo que podía convertirse un hombre consumido por la codicia y la obsesión. El trágico destino de los buscadores de El Dorado no fue exclusivo de los españoles. En Inglaterra, Sir Walter Raleigh, al final de su vida, en 1617, organizó un segundo intento de encontrar Manoa en la Guayana, con la esperanza de recuperar el favor real. Pero esta expedición también terminó en tragedia. Los hombres de Raleigh se enfrentaron a los españoles en territorio prohibido por un tratado, y en la batalla murió su hijo, Walter Anna. A su regreso a Londres, Raleigh fue arrestado y juzgado. Una antigua sentencia por traición dictada a Queens años antes fue reactivada y ejecutada. En octubre de 1618, Raleigh fue decapitado. El hombre que más había hecho por popularizar la leyenda del El Dorado fluvial se convirtió él mismo en su víctima. Pocos de los que participaron en la búsqueda de El Dorado alcanzaron la vejez con riqueza o gloria. Lo más común eran las fiebres amazónicas, la malaria, las picaduras de animales venenosos y sobre todo la traición y las luchas internas. Las expediciones estaban formadas por gentes de diversa procedencia y lo que los unía no era tanto la fe en el éxito como el miedo a regresar con las manos vacías. Estas incursiones costaron la vida a miles de personas. Se estima que solo entre los siglos XVI y XVII al menos varios miles de europeos perecieron en la búsqueda, y un número mucho mayor de indígenas, utilizados como guías, porteadores y esclavos. La mayoría de estas víctimas permanecen anónimas, sus nombres perdidos para la historia. El mito no solo se cobró vidas humanas, sino que también devastó tierras enteras. Cientos de aldeas y tribus desaparecieron a causa de las incesantes marchas, los conflictos armados y las enfermedades traídas por los europeos. Incluso aquellos que nunca habían oído hablar de El Dorado se vieron arrastrados al vórtice de su búsqueda, convirtiéndose en parte de una tragedia que se extendió durante siglos. Hoy, sin embargo, a pesar de todas las pérdidas, la leyenda se negó a morir. Continuó viva en los libros, en los relatos de los viajeros, en los mapas y en los sueños de nuevas generaciones. La leyenda gen nuevos siglos con el declive del Imperio Español y la creciente precisión de los mapas de Sudamérica podría parecer que la leyenda de El Dorado se desvanecería junto con la era de los conquistadores. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Durante los siglos XIX y XX, el interés por el mito no solo persistió, sino que se transformó. Ya no era el acicate para expediciones militares, sino un objeto de estudio científico, investigation, arqueológica y exploración geográfica, llevada a cabo con herramientas y métodos modernos. Uno de los primeros en estudiar sistemáticamente las regiones asociadas a la leyenda fue el científico alemán Alexander von Humboldt. Durante su gran viaje por Sudamérica a principios del siglo XIX, navegó por el Orinoco. En sus escritos, Humboldt mencionó que entre los habitantes locales pervivían relatos sobre un gran lago y una ciudad perdida. Sin embargo, con cautela científica,
señaló que no había encontrado ninguna evidencia de la existencia del lago Parime ni de la ciudad de Manoa. Fue uno de los primeros en cuestionar la base geográfica de la leyenda. A pesar de ello, durante el siglo XIX, cartógrafos y geógrafos europeos continuaron incluyendo el lago Parime y Manoa en sus mapas, testimonio de la persistencia del mito. El explorador alemán Robert Hermann Schomburgk, trabajando para sociedades científicas británicas en la década de 1840, realizó un estudio topográfico detallado de la Guayana británica. En sus informes, indicó que no existía un lago permanente en la ubicación señalada en los mapas antiguos. Sin embargo, observó que durante la estación de lluvias, vastas áreas de la sabana se inundaban, creando la ilusión de un gran lago. Proporcionó así una explicación racional a lo que antes se consideraba una prueba de la existencia de la ciudad dorada. A finales del siglo XIX, el foco de interés se desplazó de nuevo a Colombia, a la laguna de Guatavita. En 1898, se organizó un intento de drenar la laguna utilizando tecnología de ingeniería moderna. Los trabajos, autorizados por el gobierno colombiano a una empresa británica, lograron bajar el nivel del agua casi 20 metros. En el fondo, se encontraron miles de pequeños objetos de oro y metal en figuras, amuletos, joyas y vasijas típicas de la cultura muisca. Aunque valiosos, no constituían un tesoro y no confirmaban la existencia de una ciudad de oro. Estos hallazgos se convirtieron en piezas clave para museos, especialmente el Museo del Oro en Bogotá. Pero para entonces ya existía un consenso científico de que el Dorado era una leyenda, no un hecho geográfico. En el siglo XX, la arqueología se volvió más sistemática. Se estudió la cultura muisca no solo por su oro, sino como parte de la rica historia precolombina. Las excavaciones en los alrededores de Bogotá revelaron templos, tumbas y santuarios. Las exploraciones subacuáticas en Guatavita continuaron. En la década de 1960, ya con fines puramente científicos, ninguna de estas investigaciones aportó pruebas de la existencia de los tesoros masivos descritos en las leyendas del siglo XVI. Sin embargo, la leyenda de las ciudades perdidas del Amazonas cobró una nueva vida en la imaginación de escritores, exploradores y cineastas. A principios del siglo XX, el oficial y explorador británico Percy Fawcett se convirtió en el símbolo de esta nueva ola de interés. Sus expediciones a Brasil en la década de 1920 tenían como objetivo encontrar la llamada Ciudad Z, una mítica ciudad perdida que, según él, existía en las profundidades de la Amazonia brasileña. Aunque Fawcett no la identificaba directamente con el Dorado, para el público general, la idea de la Ciudad Z se fusionó con la imagen del mito dorado. La misteriosa desaparición de su expedición en 1925 generó una nueva oleada de leyendas y especulaciones. El mito del Dorado también inspiró al cine. Historias de ciudades perdidas, tesoros en la jungla y templos de oro se convirtieron en la base de innumerables películas de aventuras, donde arqueólogos y exploradores superan trampas mortales en busca de la ciudad soñada. Pocos espectadores eran conscientes de que detrás de estas ficciones había expediciones reales y, a menudo, trágicas. Así gradualmente, el mito del Dorado pasó de ser geográfico a cultural y finalmente a filosófico. En los círculos científicos, la idea de una ciudad de oro real fue descartada, pero los hallazgos arqueológicos continuaron enriqueciendo los museos. Las piezas de los muiscas y otros pueblos recordaban la cultura de la que todo había surgido en el Dorado interior. El mito que nunca muere cuando el último punto en blanco desapareció de los mapas de Sudamérica y los satélites cartografiaron cada rincón del planeta. Podría pensarse que no quedaba espacio para la leyenda de El Dorado. Sin embargo, incluso en el siglo XXI,
Su nombre resuena, habiendo trascendido de una indicación geográfica a un símbolo de algo que no tiene coordenadas, pero que existe dentro de cada ser humano. El Dorado ha sobrevivido a los siglos, transformándose de una ciudad de oro anhelada por los conquistadores a un concepto filosófico y cultural sobre la búsqueda interior de sentido. El mito sigue vivo en museos, libros, cine y videojuegos, porque en su núcleo no solo yace el deseo de riqueza material, sino la profunda necesidad humana de buscar aquello que quizás es inalcanzable entre los historiadores y arqueólogos que trabajan en América Latina. Existe una regla no escrita, aun por muy académica que sea su presentación. Casi siempre alguien del público preguntará, ¿y si, a pesar de todo? Esta pregunta no es tanto una duda como la expresión de una eterna posibilidad, porque incluso cuando todo ha sido explorado y catalogado, queda un espacio interior donde habita la idea de que, más allá de lo conocido, se esconde algo más. Grande en el historiador británico John Hemming, autor de La búsqueda de El Dorado, expresó una idea similar. Según él, incluso después de analizar cientos de crónicas e informes, persistía la extraña sensación de que la idea misma de El Dorado seguía viva, con independencia de las pruebas han. Esto explica la resiliencia del mito. El Dorado se ha convertido en algo más que una leyenda. Es un arquetipo, una imagen universal que se manifiesta en diferentes culturas y épocas, ya sea como la Atlántida, la tierra de Ofer o el Gran Zimbabue. Carl Gustav Jung escribió sobre estas imágenes como parte del inconsciente colectivo. Y El Dorado encaja perfectamente en esta categoría. Es fascinante observar que mitos similares sobre ciudades o tierras perdidas existen en muchas culturas. Pero El Dorado ocupa un lugar especial, ya que se ancló no solo en el folclore, sino también en los mapas científicos y geográficos durante varios siglos. Incluso hoy, en museos como el Museo del Oro de Bogotá, los visitantes se sienten atraídos, no tanto por el contexto histórico de los objetos como por su conexión con la leyenda. Preguntan si es verdad que todo aquello formaba parte de una ciudad de oro. Este interés no es superficial, sino un reflejo del profundo anhelo humano por ver más allá de lo evidente. En Colombia y Venezuela, existen rutas turísticas cuyos nombres aluden a El Dorado. Se advierte a los turistas que no verán una ciudad de oro, pero los viajes se llenan igualmente, porque lo importante no es el resultado, sino el proceso mismo del viaje. El Dorado ha dejado de ser un destino para convertirse en un camino interior. Alexander von Humboldt lo intuyó durante su viaje por el Orinoco. Al contemplar la selva infinita, escribió que el ser humano siempre necesitará buscar aquello que quizás nunca existió, porque el acto de buscar es más importante que el hallazgo. En esto reside la esencia de El Dorado que llevamos dentro, no en tesoros materiales, ni en mapas y coordenadas, sino en la naturaleza misma de nuestra aspiración hacia lo desconocido. Así concluye la historia de El Dorado, no porque haya terminado, sino porque continúa viviendo, ya no en crónicas y archivos, sino en los pensamientos y sueños de aquellos que, al emprender un viaje, ya sea a través de las selvas de Sudamérica o de las páginas de un libro, todavía creen en la posibilidad de descubrir esa ciudad dorada que, en realidad, nunca estuvo en un mapa, sino dentro del corazón humano.